Javier Fernández, Fran Puertas, está Dani Sáenz, se va bien Fran Puertas, tiene que buscar el apoyo de Pablo Calderón o de Dani Sáenz. Atención a Pablo Calderón que se va directo hacia el ensayo, placado por Logan, recibe el apoyo de Pablo Gutiérrez, de Ensayo de España. Sí señor, qué grandes apoyos, cómo ha roto ahí Fran Puertas, cómo ha encontrado el apoyo de Pablo Calderón y de Dani Sáenz, y al final ha sido el jugador de arquitectura Pablo Gutiérrez el que ha conseguido el ensayo. Creo que Bryce Baby... Muchas gracias a todos. La verdad es que todavía se me pone la piel de gallina, y esto fue hace 30 años, cuando todavía tenía pelo, pero se me pone la piel de gallina cuando pues bueno, veo un ensayo de estos. Hoy os voy a hablar de valores, de trabajo en equipo. Me han preguntado muchas veces cuál ha sido un poco el secreto de mi éxito, ¿no? Al final, como ponía en el vídeo, pues llevaba la dirección de 800 tiendas en Orange. Orange es un operador de telecomunicaciones, más de 3.000 comerciales. Y bueno, sin duda, el secreto del éxito para mí han sido dos, ¿no? Que han sido, por un lado, los valores que me ha inculcado haber sido el sexto de 12 hermanos, familia numerosa. Os voy a preguntar a ver si reconocéis quién soy yo, que lo tenéis complicado. Y por otro lado, pues he tenido la suerte de jugar más de 15 años en la selección española de rugby, y es un deporte que te inculca una serie de valores que al final han sido los que me han hecho, a base de trabajarlos día a día, pues me han hecho pues, llegar a las personas y en definitiva tener éxito. Más que por los conocimientos que tengo, yo soy químico, he hecho un máster en marketing y en ventas, hice un programa de desarrollo como el vuestro, un máster y un PDD, y desde luego que sirve todo el conocimiento, sin duda, es muy importante, es la base. Pero luego yo voy a poner un poquito más foco en lo personal y en los valores, ¿no? En los valores que transmitimos. Vosotros que en breve os vais a poner a dirigir equipos, si no lo estáis haciendo ya, o vais a emprender, vais a tomar caminos de dirección. Sin duda lo más complicado es tratar personas, y eso es lo que hoy vamos a hablar. De mi familia os voy a contar 3 anécdotas. Una familia numerosa, lógicamente, cuna de valores, porque tienes que compartir, pues a veces con pocos recursos pues tienes que hacer más. Se fomenta la creatividad. Yo me acuerdo que en casa cuando hacían filetes rusos, que son como hamburguesas, por si acaso alguno no lo conoce, mi madre hacía más de 30. Éramos 12 hermanos. Y total, que para poder repetir, yo lo que hacía era cogía el plato y con el tenedor debajo lo ponía encima de la fuente, pinchaba uno más y cuando me ponían los dos, luego yo ya volvía con el que había pinchado. Entonces, en todo momento tienes que fomentar esa creatividad, puntualidad igual. Comíamos, o sea, merendábamos a las 5 de la tarde, a veces había 5 galletas, 4 onzas de chocolate, a las 5 y 5 las 5 galletas, 2 onzas de chocolate, a las 5 y cuarto no tomabas chocolate. Entonces, te fomentaba también la puntualidad, ¿no? Dejadme que os cuente un plan de ventas que ni hace un año montamos en Orange, del cual guardo bastante orgullo, ¿no? Porque, fijaros, en el sector de telecomunicaciones en España hay más de 700 operadores, hay operadores virtuales de nicho, etcétera, y lo que nos pasaba todos los años en Orange era que a partir de febrero las ventas empezaban a bajar. Veníamos en retail, los que conocéis el retail tenéis un pico en verano y otro pico, lógicamente, en diciembre y enero. Entonces, a partir de febrero dejábamos de tener esa atracción de ventas y, por lo tanto, teníamos un problema con el canal de distribución. En Orange, de las 800 tiendas, pues 750 pertenecen a franquiciados, a distribuidores, y entonces teníamos ese problema que en esos meses donde no vendíamos, el franquiciado empezó a decir: oye, Pablo, que no ganamos dinero, que esto no da, que no vendemos, etcétera. Entonces, empezamos a meternos en unos círculos viciosos porque esa falta de comisionamiento y de ventas, lo que hacía el distribuidor es sacar gente de las tiendas para tener menos costes. Como había menos gente, la gente estaba un poquito más quemada, empezamos a tener más rotación de comercial, es decir, siempre había esa tensión que luego en verano remontábamos en ventas y era mejor, ¿no? Entonces mi equipo dijo: oye, Pablo, tenemos que hacer algo, no podemos, llevamos 3 años así con este problema, hay que hacer algo. Entonces decidimos organizar un plan para vender más en febrero, ¿vale? Entonces a ese plan le llamamos el Plan GOL.
porque básicamente lo que queríamos era, en las tiendas, focalizarnos con un producto, que era la fibra, ¿vale? A partir de esa fibra, lógicamente, podíamos captar las líneas móviles de esa familia y meterles el fútbol, ¿vale? El fútbol en España lo tienen Vodafone, Movistar y Orange, ¿vale? Y queríamos, con esa fibra, introducir paquetes de fútbol, que son paquetes de más valor. Bueno, sabíamos lo que queríamos hacer, que era salir de esa rutina de muchos años haciendo lo mismo y con una problemática en el canal muy fuerte. Entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. El objetivo lo teníamos claro, ¿vale? Que es el que veis ahí. Era lograr en febrero las mismas ventas que en diciembre y enero. Algo bastante utópico, porque como sabéis, la campaña de Navidad, pues bueno, las ventas se incrementan muchísimo, sobre todo en el sector retail, la gente tiene mucha más intención de compra y, por lo tanto, en un mes valle como febrero era complicado, ¿no? Pero nos pusimos ese objetivo y lo teníamos que hacer sí o sí, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar con el equipo y decir, oye, ¿de qué forma podemos conseguir esas ventas y ponernos en un febrero que sea de récord? ¿Cuál era la situación de partida? Pues la situación de partida era que estábamos en un proceso de concentración de canal y estábamos cerrando tiendas. Estamos en un mes de febrero que, como sabéis, tiene 29 días versus 31 que tiene enero y diciembre. Y luego estamos en un mes que hay mucha menos intención de compra que puede ser en un enero o en un diciembre. Por lo tanto, la cosa estaba bastante difícil. O sea, que convencer al equipo y a la estructura no era fácil. Entonces, pensamos en un primer plan que era, oye, vamos a montar un plan promocional donde pongamos al cliente final un descuento en factura por contratar estos servicios de fijo y hacemos un plan también de comunicación en nuestras tiendas, en televisión, que le digamos al cliente final, oye, que tienes este producto promocionalmente en febrero con un precio. Entonces, hicimos todos los números y subimos a Dirección General. Y Dirección General nos dijo, no es viable. No es viable, entre otras cosas, porque en un mercado con tanta penetración como el de las telco en España, lo que decía el director general era, oye, Pablo, lo que podemos hacer es que se caliente el mercado, que los clientes vean que hay una promoción o hay un producto muy bueno promocionado, y entonces pues los clientes vayan a comparar sus facturas, y al comparar sus facturas puede que algunos vayan a Orange, pero otros pueden ir, como os decía, hasta los 700 operadores que en España venden fijo. Entonces, ante ese riesgo, y sobre todo Orange con una cartera de clientes tan grande, tenía esa problemática de que se nos fueron los clientes. Total, que la primera idea se cayó. Entonces, empezamos a hablar con el equipo, algo tenemos que hacer, porque el objetivo lo teníamos y lo queríamos cumplir. ¿Qué se nos ocurrió? Como no podíamos comunicar nada, como no podíamos hacer ningún tipo de promoción, se nos ocurrió trabajar con cada uno de los 3.000 comerciales que tenemos en nuestras tiendas y planteamos un plan de incentivos, ¿vale? De tal forma que si llegaran unas ventas, pues cobraba ese comercial ese plus. Entonces conseguimos 250.000 euros, que parece una barbaridad, pero si lo dividimos entre los 3.000 comerciales no daban ni a 100 euros por comercial. 100 euros en España no es algo que la gente, un comercial, vaya a matar, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esa situación y teníamos ese dinero y ese presupuesto. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos un poco es apelar a la heroica. Por un lado, le dijimos al equipo interno de Orange, oye, hemos conseguido de financiero este dinero, nos lo han dado, no podemos defraudar. Y si somos tan buenos como decimos que somos, que lo éramos, tenemos que hacerlo. Y por otro lado, hablamos con el canal de distribución y le dijimos al franquiciado, oye, hemos conseguido este dinero para vosotros en base a unos objetivos y tampoco podéis fallar, tenéis que empujar. Porque al final, en un punto de venta, pues van los supervisores de Orange para controlar todo cómo se venden los argumentarios, etcétera, pero va también un coordinador de la cadena, va el gerente de la cadena, o sea, en el comercial intervienen mucha gente y lo que teníamos que era que alinear un poquito pues toda esa comunicación para que la gente empujara. Entonces, la gente se lo empezó a querer y sobre todo teníamos ese espíritu de hacer algo que nunca nadie había hecho en el sector retail, que era vender más en un febrero, con todas las componendas que os he contado. Entonces, el plan B
lo ejecutamos, hicimos ese plan de incentivos, lo empezamos a comunicar. También es muy importante, sobre todo en ventas, cuando comunicas un plan de incentivos para que la gente no se aguante las ventas del mes anterior y te las meta el siguiente mes. Entonces, tenía que estar todo como muy estructurado, procedimentado y con muy buena comunicación. A partir de ahí la gente se lo creyó. Entonces empezó a ver como un círculo virtuoso de algo que al principio decían, Guti, estás zumbao. Empezó a ver como un círculo virtuoso de que la gente se cree que eso lo puede hacer. Empezamos los primeros días vendiendo bien, pero es que luego uno hizo una newsletter, un director territorial hizo una newsletter, otro lo que organizó es pues todo el seguimiento de ventas, lo pasábamos diariamente a cada uno de los 6.000 comerciales por WhatsApp, organizó en WhatsApp el seguimiento de ventas y le enviaban, oye, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto te queda para cobrar? X, etcétera. Entonces empezaron a crear una serie de, como te decía, de círculos virtuosos y de procedimientos que poco a poco la gente iba creyendo más. Metimos bases de datos en las tiendas de clientes, por ejemplo, de segundas residencias, donde podíamos vender esa fibra adicional. Y como os digo, muchas ideas surgieron, todas se compartían en los foros de la dirección de ventas y la gente se lo empezó a creer. Y como los primeros días empezaron a ser buenos, pues la gente siguió empujando, siguió compartiendo best practice y empezó a moverse ese motor. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque fijaros, teníamos otra problemática política que no os he contado, que es en Orange, aparte del fijo de Orange, tenemos una marca low cost que es Yastel. Entonces me decía la directora de Yastel, decía, oye Pablo, es que si focalizáis solo la promoción en Orange, no van a vender en las tiendas Yastel. Yo decía, no te preocupes, que seguro que vendemos algo. Y luego aparte también se vendía a autónomos, a pymes, se venden también fibra. Y el que gerentaba las pymes decía, oye, Pablo, es que no vamos a vender. Bueno, cuando tú llegas a ese grado de compromiso del equipo, que luego hablaremos de ello, lo que pasó es que vendimos en febrero un 24 más que el promedio de diciembre-enero en Orange, vendimos un 35 más de fijos de Yastel y vendimos más de un 14 o de un 10% en la parte de empresas. Es decir, cuando tú creas en un equipo ese círculo virtuoso y la gente empuja, ya la gente empuja todo, porque está contenta, porque trabaja en equipo, porque está comprometida, porque está ilusionada, porque está motivada, etc. Entonces, de esto yo saqué muchos aprendizajes, ¿no? Primero que cuando se hace un programa de incentivos, lo mejor es focalizarte en un producto. En una tienda de Orange puedes comprar más de 150 productos distintos. Nosotros focalizamos en uno. Es muy importante que cuando queréis transmitir a vuestros equipos una idea así un poco de locos, pues que primero convenzcáis a alguien del equipo y que luego, yo le llamo el chispas, que luego sea el transmisor de esa idea al resto del equipo. Muchas veces la gente cree más a un compañero que a su jefe directo, que dice, bueno, lo digo porque me lo has hecho. Muy importante automatizar todo lo que no aporte valor. Toda la parte de seguimiento de ventas de cómo van está automatizada. Pero lo más importante es que se llega más a las personas cuando llegas al corazón que con el dinero. Y eso es la clave de cualquier equipo. Si llegamos al corazón de la gente, vamos a sacar el 120 o más. ¿Qué pasa? Que no es fácil llegar al corazón. Y al corazón de la gente se llega con valores, ¿vale? Que es lo que os quiero transmitir hoy. Cómo liderar en valores y cómo podemos hacer para liderar en valores y sacar el 120 de los equipos. Entonces os voy a hacer, soy de rugby, os tengo que hacer algunas analogías de rugby. Y entonces en el liderazgo, el balón es la humildad, ¿vale? La humildad es el fundamento del resto de virtudes. Entonces si hay un valor fundamental que no nos puede faltar, es la humildad. Sin humildad no hay balón, sin balón no hay partido. Pues igual con nuestro liderazgo. No conozco a ningún gran jugador de rugby que no haya sido humilde, que no sea humilde, y no he tenido ningún jefe que no sea humilde. Entonces, es algo que tenemos que trabajar, ¿vale? El tema de los valores son repeticiones de actos buenos. Entonces, el tema de los valores se pueden trabajar y hay que trabajarlos día a día, porque esa repetición de un determinado valor, cuando tú eres puntual una vez, y dos, y tres, y cuatro, pues a la 20ª vez, pues ya se puede decir que eres puntual. Pero lo tenemos que trabajar todos los días. La humildad igual. ¿Por qué es importante la humildad? Pues lo decíamos, ¿no? Al final la humildad es, decía Santa Teresa, es andar en la verdad. Y todos queremos tener líderes que sean veraces y que sean humildes, ¿no? Porque, como os decía, es el fundamento de las demás virtudes. ¿Humildad para qué? Humildad para escuchar lo que nos dice el equipo.
humildad para perdonar cuando alguien comete un error, humildad para pedir perdón. Yo en todos los años, en 23 años que he estado en Orange, en la multinacional, de verdad que es que sinceramente no recuerdo a alguien que cuando se haya equivocado haya dicho, oye, perdonad que me he equivocado. No sé por qué tenemos tanto miedo a decir que nos equivocamos. Y es que nos equivocamos todos, ¿no? Entonces, como os digo, estos son el fundamento de un buen liderazgo, que es la humildad. Después, os voy a poner algún ejemplo, ¿no? de rugby, ¿no? Este es Richie McCaw, que es quizás el mejor jugador de la historia de rugby. Hay una anécdota muy interesante que era jugando un partido en Irlanda, terminaron el partido. Os aseguro que cuando termina un partido de rugby, entre los esparadrapos, botellas, vendajes, etcétera, el barro que llevas del campo se queda hecho un bardal, pues bueno, entró el utillero de Irlanda para limpiar el vestuario y estaba Richie McCaw con dos más, con sus escobas y sus fregonas, dejando el vestuario como lo habían encontrado. Entonces el utillero se quedó así un poco, ¿pero qué hacéis? Y dice, bueno, nosotros queremos dejar esto como lo habíamos encontrado, ¿no? Entonces la anécdota es que le dio una cerveza, tú siéntate aquí que te lo vamos a dejar niquelado, ¿no? Pues hoy un jugador que ha sido el más importante de la historia del rugby, pues que tenga esos detalles, pues al final le engrandece, ¿no? Porque yo digo mucho que la humildad al final no es hacerse uno pequeño, sino es engrandecer al que está contigo, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar. Aquí a la derecha tenéis a Chesley Cole, que es un jugador surafricano, campeón del mundo, fichó por el Toulouse. Entonces, al final las cámaras lo que grabaron era Chesley Cole, después de un partido que jugaba en Munster, en Irlanda, de Copa de Europa, en vez de irse con sus compañeros a ducharte y a tomarte una cerveza, pues lo que hizo es coger una bolsa y recoger el campo. Hacían 2 años, además, que no se ganaba en Munster, o sea que ya os digo yo que lo que más le gustaría a él era celebrarlo. Pues bueno, cogió esa bolsa y dio ejemplo y se puso a recoger el campo. Y luego tenéis aquí también un jugador, Atuisova, un jugador neozelandés, que al final del partido una niña le dice que le cambie las botas por las suyas. El tío no solo se las cambió, sino que le dijo, oye, fírmame tus botas, ¿no? Tuvo ese detalle de decirle a la niña que le firmara las botas. Y luego un último detalle que a mí me gusta mucho. Este es el jugador, el capitán de Irlanda, C.J. Stander, que ahí lo que está haciendo es quitarle el barro de las botas del segunda línea, porque las botas de rugby, bueno, los tacos, si están pegados con barro, lógicamente tienen menos tracción. Pues bueno, hasta ese pequeño detalle, ¿no? Que además se ve, parece como el lavatorio de pies de Jesucristo, ¿no? Que el tío está arrodillado ayudándole y teniendo ese pequeño detalle para que su equipo funcione mejor. ¿Vale? Son pequeños detalles que tenemos que tener, como os decía antes, para ir ganando en esa virtud que es la humildad. Debajo del paraguas de la humildad, desde mi punto de vista, hay 3 pilares que son fundamentales, que ahora los vamos a ver, que es la honestidad, el respeto y la confianza. ¿Vale? Son 3 pilares que son como los 3 pilieres que veis ahí. En rugby la única posición que no se puede cambiar son los pilieres. No se puede jugar un partido sin pilieres. ¿Por qué? Porque detrás de esas primeras líneas, que son los que chocan, pues hay 6 compañeros más, son 800 kilos de peso que los tienes sobre tu cuello. Entonces, tiene que ser gente muy específica. Y como os digo, no puede jugar otra persona en ese puesto porque, bueno, hay lesiones de que puedas tener un problema serio de cervicales y de columna, ¿vale? Al revés, sí, un pilier puede jugar de ala o de cualquier otro puesto, pero esos no. Por eso son los pilares del equipo. Y por eso vamos a hablar de esos pilares que desde mi punto de vista son, como os he dicho, la honestidad, el respeto y la confianza. Honestidad. Ahí tenéis a Dan Biggar, que es en la apertura galés, el pasado 6 Naciones. Intercepta un balón, se va y le placan entre 2-3 jugadores de Irlanda y lo va a meter ensayo. Ahí veis la línea y al final no se ve muy bien si mete ensayo o no. Entonces el árbitro pide el VAR. El VAR es un sistema que se inició en el rugby, que ahora copió el fútbol, y el árbitro pide el VAR. Lo que le dice el jugador es, no hace falta que pidas el VAR porque no ha sido ensayo. O sea, él mismo fue el que le dijo, no tengo constancia de que no ha sido ensayo, así que no te preocupes si no pides el VAR. Fijaros la importancia de la honestidad, que antes lo han hablado, ¿no? La importancia de que seamos personas creíbles. El ejemplo que da el jugador a su equipo
a los compañeros y al árbitro, ¿no? Las personas tenemos que ser honestas, tenemos que andar en la verdad, tenemos que transmitir esa honestidad, porque si no, el liderazgo se viene abajo. Lo importante del liderazgo es que cuesta mucho, mucho ganárselo, pero a veces con un error de estos podemos bajarlo otra vez al suelo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pequeños detalles. El otro pilar es el respeto. Al árbitro de rugby, en rugby solo puede hablar al árbitro el capitán, no le habla nadie más. O sea, no se nos ocurre a ninguno que no somos capitanes hablar con el árbitro, no se nos ocurre. Los árbitros le hablan de usted. Y luego, pues tampoco se nos ocurre ni insultarle ni decirle nada, ¿no? De que esto no ha sido así. Como os digo, le llaman de usted y se le respeta. Ahí tenéis como a un jugador irlandés le están expulsando, ha llamado a los dos capitanes de Nueva Zelanda y de Australia para decirle lo que ha pasado, se lo explica, ha pasado esta jugada, que creo que fue por un placaje alto, por lo tanto tenemos que expulsar a Scott Barrett. Expulsan al jugador y ya está. Aparte que te expulsen en el rugby es pues quizás una de las peores cosas que te puede pasar. En Nueva Zelanda en toda la historia le han expulsado 5 jugadores. O sea que, ¿por qué? Porque básicamente cuando te expulsan dejas al equipo con uno menos. Entonces eso es algo que tenemos súper interiorizado y que cada vez que te echan, pues bueno, supone un problema, sobre todo porque piensas en los demás. Igualmente en nuestro liderazgo tenemos que respetar primero a nuestro equipo, fundamental. Tenemos que respetar a nuestros compañeros, a veces que es que el de marketing, el de finanzas, hay que respetarlo, hay que respetar a nuestro jefe, hay que intentar ayudarle, hay que escucharle, ¿vale? Y tenemos que trabajar en ese respeto porque es la única forma, como os digo, de tener esas mimbres para crecer en nuestro liderazgo. Y la última de estas 3 pilares, desde mi punto de vista, es la confianza. Fijaros ahí, eso es una touch donde a un jugador en la touch le levantan 3 metros arriba y luego el balón pues igual está a 4 metros y medio. Pues primero el que salta tiene que confiar en que le suban y que no le suelten, porque si le suelten puede tener un problema, y luego tiene que confiar que en el momento en que está arriba, en ese justo momento, el talonador le ha lanzado el balón y está ahí el balón. Tiene que confiar que la jugada que ha decidido, normalmente el medio melee, es la jugada correcta para ese partido y ese momento. Es clave. La confianza en nuestra relación con los equipos es clave. Y ahí yo distingo 3 confianzas. La primera es la confianza en uno mismo. Y la confianza en uno mismo lo da, entre otras cosas, pues a vosotros que habéis cursado distintos máster, os da la formación. Es importante tener formación, tener conocimientos para tener confianza. Pero para transmitir confianza, lógicamente, tenemos que tener confianza primero en uno mismo. Luego, como os decía, tenemos que confiar en nuestro equipo. Tenemos que saber delegar, tenemos que saber darles funciones, tenemos que saberles explicar, ¿vale? Y no estar todo el día como pendiente con un micromanagement cada 2 horas llamándole. Dar confianza, que la gente haga su trabajo, que seguro que lo hace bien. Y luego generar entornos de confianza, que sería la tercera. Es decir, generar ese ambiente de trabajo donde el equipo comparta unas cosas con otras. Eso es fundamental, que el equipo comparta cosas es fundamental. Y eso se genera solo a base de confianza, que comparta ese best practice, cómo están saliendo bien las cosas y el por qué, y no se lo quede para uno mismo, ¿vale? Total, que ya tenemos el balón de la humildad, los 3 pilares, podemos empezar a jugar el partido, ¿vale? Pero a veces el balón no está lo suficientemente hinchado y no se puede jugar bien. Entonces tenemos que irlo hinchando. ¿Cómo vamos hinchando ese balón, ¿vale? De nuestro liderazgo en valores? Pues lo vamos hinchando metiéndole gas con virtudes y con valores. Si metes en Google virtudes humanas, te salen todas estas. Creo que no hay ninguna de estas que no quisiéramos todos tener en nuestro jefe. O sea, nos gustaría que nuestro jefe fuera humilde, que pidiera perdón, que tuviera delicadeza, que tuviera valor, que nos diera confianza. Pues claro que sí. Lo bonito de esto es que todos los valores y las virtudes están interconectados, de tal forma que cuando tú lo hinchas con uno de los valores, como en un balón de rugby, independientemente se van hinchando el resto. Una persona que te da confianza normalmente es una persona que respetas. Una persona que tiene tu respeto, pues seguramente sea más creíble y tenga más credibilidad. Por lo tanto, como os digo, todas se interconectan. Y lo que tenemos que hacer es dar pequeños pasitos para ir mejorando en cada una de ellas. Dentro de estas
yo me voy a quedar con 4, ¿vale? Que os voy a comentar. La primera es trabajo en equipo, que lo resumen súper bien, súper gráfico, una melee. Una melee es empujar todos en la misma dirección. Eso es lo que hay que hacer en una melee, empujar todos en la misma dirección. Qué mejor definición de trabajo en equipo que empujar todos en la misma dirección. Porque si uno de los jugadores, no empuja o empuja en otra dirección, pierdes el balón. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que todos, y seamos conscientes que todos los que están en tu equipo tienen que empujar en la misma dirección y tenemos que poner las mimbres para hacerlo. ¿Vale? Yo siempre que cogía un equipo, lo único que les decía es, el trabajo en equipo no es negociable. Podemos negociar el variable, el salario, el horario, ir a la oficina o no ir, lo que queráis, pero trabajar en equipo no es negociable, porque si hay uno de ellos que no trabaja en equipo, al final lo que se perjudica es al resto. Por lo tanto, hay que poner mucho foco en que el equipo estén empujando todos en la misma dirección. Otro valor para mí muy importante es la generosidad, ¿no? Y dar las medallas a quien se lo merece. A veces parece que por ser jefes o tener una posición tenemos que las medallas guardárnoslas para nosotros. Fijaros, en un partido de este 6 naciones de Italia y Gales, a George Adam, a la galés de rojo, le dieron el MVP del partido, mejor jugador. Se da como en el minuto 75 para que luego el marketing y las cámaras y le puedan dar el premio. ¿Qué pasó? Que en el minuto 78, Campuzzo, que es el jugador italiano, metió un ensayo espectacular. Si queréis meteros en Google y lo veis porque es una maravilla de ensayo. Hizo un partidazo y al final lo que hace el jugador galés es ir a buscar al italiano, que además era la primera vez que Italia ganaba en Gales, fue a ver al jugador italiano a darle la medalla. ¿Vale? Le dio la medalla de MVP. Esa es la filosofía que tenemos que hacer con el equipo. O sea, de nada sirve que nosotros nos guardemos las medallas para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la medalla del equipo es tu medalla. Y entonces, si tú quieres ser justo, si quieres reconocer a la gente que hay que hacerlo, a cada uno le tienes que dar el premio que lo merece. Nos pasa mucho en ventas, por ejemplo, que solo felicitamos cuando la gente ha llegado a objetivos. Y hay muchas veces que se ha dejado el alma por llegar a objetivos y no ha llegado. Pues también hay que felicitarles. Hay que tener esa generosidad para darnos cuenta cuando el compromiso, el trabajo y el sacrificio de tu equipo ha sido tal que merece un reconocimiento. Y nos lo tenemos que agendar. Yo me agendaba siempre 29:30, me ponía media horita, agradecimientos. Porque si no, el día 3 ya te están diciendo, Pablo, tío, que no vendéis. Y ya lo de los agradecimientos se te ha pasado. Entonces son cosas que tenemos que agendarnos y tenemos que poner en nuestra dinámica de trabajo para ir mejorando en ese liderazgo en valores. Para mí otra fundamental, y antes lo hablábamos, es la amistad, generar entornos donde el equipo de verdad sea una piña. Ahora lo tenemos mucho más difícil con el tema del teletrabajo, porque hay gente, pues incluso que trabajas en otros países o con el tema, insisto, de no ir a la oficina, ¿no? Pero yo creo que tan malo es no ir ningún día a la oficina como ir los 5. Hay que buscar ese equilibrio, porque al final el trato, como decía antes Javier, hace el cariño y desde el cariño nace la comprensión de la gente, comprendemos sus problemas, comprendemos sus porqués y a veces el email es muy frío y se puede malinterpretar. Y es muy importante que tratemos y con la gente, nos tomemos un café y que veamos sus preocupaciones. Fijaros, yo en el 2001 jugué toda mi vida en arquitectura. 2001 ficho por La Moraleja, un equipo que se hace a base de talonario. Ficharon 2 neozelandeses, un checo, un ucraniano, 6 o 7 internacionales españoles. Hizo el mejor equipo, sin duda, que había del rugby español. Pues bueno, ese año ganó la liga el BRAC de Valladolid, que no tenía creo que ningún internacional, pero eran 20 tíos que mataban uno por el otro. Eran amigos, no, lo siguiente, eran como hermanos. Y estaban tan unidos, había tanta cohesión que hacían un esfuerzo del 120. Y entonces, contra eso y contra las individualidades, ir un poquito, no cada uno por su cuenta, pero como todavía no nos conocíamos, pues no fuimos capaces de ganar esa liga teniendo un plantel espectacular y la ganaron los de Valladolid. Enhorabuena. Nosotros tardamos un año en ser amigos y al año siguiente ya ganamos la liga, perdimos solo un partido, básicamente porque ya éramos amigos. Esa es la única clave, porque éramos los mismos jugadores con los mismos skills y la misma forma de jugar, ¿no? Entonces, esa amistad la tenemos que generar en nuestros equipos. ¿Cómo?
Yo hablo mucho de hacer jornadas de team building. Cogerte al equipo y salir fuera del entorno de la oficina y hacer una excursión, lo que se te ocurra, para que la gente se conozca, se trate y no se hable solo de trabajo, sino que lógicamente la gente comparta. Porque volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando compartes, te unes y cuando te unes, al final eres un amigo que das. No hace falta esa amistad no hace falta tener 100.000 amigos, ¿no? Pero sí que entenderme ese concepto de amistad como ese trato, ese conocimiento de tu compañero para que le puedas entender en los problemas que tiene y, lógicamente, les puedas ayudar. El siguiente sería compromiso. Lo estamos viendo, ¿no? Cuando eres amigo, cuando trabajas en equipo, pues al final te sale el compromiso. Este es el que hablábamos, Richie Macó, en un partido del Mundial, al ir a aplacar, le dieron con la rodilla, le abrieron la ceja, entonces le pusieron 4 grapas metálicas y lo que le dijo al médico fue, date prisa que estamos uno menos. O sea, date prisa, ni anestesia ni nada. Se dieron en el campo, clac, 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 y a seguir jugando. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, al final lo que generamos es compromiso de los equipos y lo que generamos es que la gente quiera seguir dando el máximo y no dejándote tirado y tirando para adelante y empujando y proponiendo y dando nuevas ideas y ayudando al que está al lado. ¿Vale? Al final todo acaba con gente comprometida, ¿no? Cuando estamos comprometidos, lógicamente rendimos muchísimo más. Hay otra clave del rugby que es que en las camisas de rugby no hay nombres. Nosotros siempre hemos jugado del 1 al 15, por tanto también sabéis según el número en la posición que está y luego no tenemos nombres. La camisa no pertenece a nadie. ¿Vale? Es algo también muy característico nuestro. No hay individualidades, no hay Messi ni Ronaldos en rugby, no existen. ¿Vale? Hay jugadores mejores, peores, pero no está tan individualizado quizás como otros deportes. Esto nos tiene que ayudar también en nuestro trabajo, en todo lo que es no trabajar en silos, en departamentos compactos, en que es que, joder, como decíamos antes, no es que el de marketing no me da el producto, el de financiero no me da tal, el de recursos humanos no me deja gente, es que el de ventas no vende y el producto es buenísimo. O sea, tenemos que intentar trabajar en equipo, no solo dentro de tu equipo, sino también con los otros equipos de la compañía, ¿no? Y por eso es muy importante no llevar, tú eres el de ventas, pero el de marketing te puede ayudar y el de finanzas igual. Entonces tenemos que llegar a esa correlación y en eso, como decía, ese compartir, ¿no? Y esa amistad de los equipos que nos vamos ayudando unos u otros en aras de que las cosas salgan mejor, ¿vale? Cuando hacemos todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que se generan entornos, ¿vale? Se generan entornos de equipos cohesionados, equipos con ambición, equipos que al final lo dan todo. Me vais a permitir que os lea un email que me mandó Martin Kafka, jugador de la Moraleja Internacional checo. Le dije que me escribiera un poco, oye, Martín, de toda la etapa que jugamos en la Moraleja, dinos ese sentimiento de equipo, ¿tú dónde lo llegaste a ver? Porque al final éramos un equipo tan bueno y estábamos tan cohesionados. Entonces me vais a permitir que os la lea. Y me decía Martín, ¿no? En cuanto a los vínculos de equipo, dice, es checo y tampoco escribe muy bien español, pero vamos a intentarlo. Dice, en este texto quisiera hacer hincapié de la unión de nuestro equipo que no he vivido nunca antes ni después. La sensación más fuerte de esa conexión, de esa cohesión, la sentí justamente antes del primer partido de la Copa de Europa que jugamos contra Burdeos-Begley en Francia. ¿Vale? Ganamos la Liga, el siguiente año jugamos Copa de Europa. Dice, claro que luchaba contra una idea desagradable que me hacía plantear preguntas de si estábamos lo suficientemente preparados para jugar con uno de los mejores equipos de Francia, si eran mis cualidades suficientes para medirme con mi oponente directo, si estaría al nivel de mis compañeros de equipo para los que jugar contra jugadores de ese nivel no era la primera experiencia, como os decía, había muchos internacionales, y dice, y si sería capaz de entregar el 100% de rendimiento y convertir las patadas, Martín era el que tiraba palos, que era un figura, y convertir esas patadas para hacer puntos a nuestro favor. Dice, y otras preguntas. Claro, que ya sabía cómo combatir esto, nos cuenta, dice, dedicarme enteramente a la preparación en el campo, con los entrenamientos y fuera del campo. Régimen diario, visualización, imaginación, etc. Dice, seguro que todo esto me ayudó.
Dice, sin embargo, lo que me equilibró realmente fue un momento cuando descendíamos del vestuario al campo. Dice, los vestuarios están bastante alejados del campo, así que había que descender por una acera. Normalmente yo corría por lo que rodeaba la acera, por el césped, para no desgastar los tacos de mis botas. Martín era tan perfeccionista que decía, no voy a correr por la acera, por el cemento, voy a correr por la hierba para no desgastar los tacos. También es verdad que si desgastas los tacos tienes más problemas de que si te pisan te hacen una avería. Dice, pues entré en el césped como siempre. Todo el equipo corría por la acera y de repente sucedió esto. Todos empezaron a pisar el suelo en el mismo momento. Dice, solo se oía clac, 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 clac. Me di cuenta que todos, quizás en ese momento, tuviésemos las mismas dudas que he descrito más arriba y que no éramos tú y yo, sino que éramos un solo cuerpo, un equipo en el que todos lucharíamos uno por uno y que todo saldría bien. Dice, enseguida bajé del césped a la acera y me uní al equipo al ritmo del clac, 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 clac. La verdad es que 20 tíos de 100 kilos, yo soy el pequeñito, peso 90, con los tacos de rugby, impresiona. Dice, en este momento supe que entregaría mi 100% de rendimiento. Sentí un orgullo indescriptible de formar parte de este equipo y que iba a morir en el campo por mis compañeros. Dice, el Maru estará en mi corazón, moraleja, el equipo es Maru, estará en mi corazón para siempre porque no éramos un equipo, éramos el equipo, con mayúsculas, y lo somos siempre. Un abrazo, Martín. A Martín hace 20 años que no le veía, le pedí este favor, ¿vale? Y seguimos siendo amigos desde ese momento. Tardó poco en contestarme, ¿no? Porque esos vínculos de amistad pues son los que al final te vas a llevar. Os quiero poner por último un vídeo que refleja también un poco, cuando tú trabajas todo esto, refleja ese sentimiento de equipo, ese sentimiento de ayudar. Os pongo un poco en contexto. Esto es un partido de chavalines de 12 años en Inglaterra y entonces están jugando unos niños contra otros más grandes y más fuertes, ¿vale? Y fijaros lo que pasa cuando terminó el partido. Everyone's older than me. Everyone's You bigger don't, than me. you don't have to tackle. Bob, listen to me. No, Bob, listen to me. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Bob, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. Come here, give me a hug. Best teammate It's ever. all right? Best You're teammate. really good. Come on. Come on. So come on. No one... It doesn't matter if A mí el primer día que vi esto se me cayó una lagrimita, ¿eh? Si alguno quiere, no pasa nada, ¿eh? Pero sí que es muy emotivo, ¿no? Ver cómo un chaval, pues bueno, por el seguro, por la educación de su familia, porque es un chaval, y seguro por los entrenadores que ha tenido, pues es capaz de trabajar con un compañero así, ¿no? Ojalá todos fuéramos capaces de tratar así a nuestros equipos, a nuestras personas, a nuestros compañeros, ¿no? Eso pues sería alucinante, ¿no? Mucho que aprender del chaval de 12 años. Bueno, y para terminar, 2 mensajes. El primero, tenemos que focalizar nuestro tiempo en lo que realmente importa, que son las personas. A veces con los KPIs, con las ventas, con los productos, con el lanzamiento, con la visibilidad, con la campaña de comunicación, no le damos la importancia que tienen las personas. Como os he dicho, sin duda, lo más complicado del trabajo, ¿no? Que al menos que yo he tenido en todo este tiempo, ha sido liderar a las personas. Y eso va de tiempo, eso va de trato, eso va de agendárselo, eso va de formarlos, eso va de ayudar, eso va de inspirar, eso va de preocuparte de verdad por la gente. Y eso es tiempo. Y a veces dedicamos el tiempo en todo, menos lo más importante, que son las personas. Y somos los que decimos, es que lo más importante de las empresas, lo más importante que es las personas. Lo tenemos que demostrar. Y lo segundo es que, al final, en la vida, no nos van a recordar como Brian Habana por el ensayo que hemos metido. Al final, nos van a recordar por lo hinchado que está nuestro balón. Un balón que tiene que estar hinchado día a día en valores. Muchas gracias.